precisión posible, comparar con datos de la bibliografía, identificar las principales fuentes de incertidumbres experimentales, discusión de los resultados experimentales y posibles mejoras de la metodología utilizada, elaboración de las conclusiones. Bueno, esa es la forma en que está tratado todo el programa. Ustedes ven ahí que hay partes que ya han visto ustedes, que son la determinación de incertidumbres de una medición directa o indirecta, eso es básico. Luego viene la cuestión de analizar procesos, no solo medir objetos, sino analizar procesos, es decir, cómo una variable física va cambiando cuando yo modifico otra variable. Y ahí aparecen las variables dependientes y las variables independientes. Esas son la base de una ley física, ¿no es cierto? Una ley física es una ecuación, una relación básicamente entre dos variables. Una independiente, que es la que maneja el experimentador, que digo, bueno, yo quiero poner masas de 10, 20, 30 gramos, o yo quiero medir al cabo de 10, 20, 30 segundos, ver qué pasa con la otra variable, qué modificación me hace en la otra variable, que es la que estoy estudiando, qué modificación le hace el hecho de que yo varíe la llamada variable independiente. Entonces, ahí tengo que determinar bien en mi sistema teórico y en mi sistema físico, en mi sistema experimental, cuál yo identifico como variable independiente y cuál identifico como variable dependiente. Hay criterios que dicen que la variable independiente debería ser la que menor error tiene, porque es la que está prefijada de antemano, porque es la que yo manejo, le doy valores más sencillos de medir. Pero no siempre es así. Muchas veces la variable independiente tiene el mismo error que la variable dependiente. Entonces eso no siempre se verifica. Ya vamos a ver, los métodos estadísticos se pueden usar, los métodos estadísticos que se usan para el análisis de estas funciones, sí tienen como supuesto que la variable independiente tiene un error despreciable, tiene una incertidumbre despreciable frente a la incertidumbre, por supuesto, relativa de la variable dependiente. Entonces, en ese caso, está claro cuál vamos a usar como variable independiente. Pero a veces el sistema físico, la relación causal que tienen los sistemas físicos hacen que las variables independientes no sean siempre las mismas que dice la estadística. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, en cada caso vamos a hacer un análisis de ese tipo. Bueno, la cuestión del cambio de variable, del mejor ajuste de la recta, de cómo se ajustan las rectas, esto vamos a ver especialmente en este laboratorio. Y luego, también otro problema muy característico del laboratorio y que nosotros lo vamos a enfrentar en este laboratorio es la determinación de constantes físicas con la mayor precisión posible. No solo hacer gráficas que me den la relación de una variable con la otra, sino también poder medir algo con mucha precisión. Y ya lo vamos a hacer. Ya un poco lo han hecho ustedes en el laboratorio cuando han medido alguna constante. Bueno, y finalmente las conclusiones, como hemos dicho, son las más importantes, los aportes, todos los aportes posibles, si a ustedes se les ocurre mejorar la metodología, hacer algunos cambios, bienvenidos, sería buenísimo que le aporten algo a al laboratorio en sí. Bueno, los temas, no lo vamos a leer en detalle, pero los temas que vamos a tratar siguen siendo, bueno, vamos a todavía seguir un poco con la mecánica. Los temas podrían variar, los temas en realidad se han ido armando en base a los dispositivos experimentales que teníamos en el laboratorio, pero ustedes ven que estos objetivos que tiene el laboratorio se pueden lograr con cualquiera de los temas que tomamos, ¿sí? Porque no es la idea repasar toda la mecánica en el laboratorio o pasar por todos los temas de la mecánica, sino tomar algunos temas de los cuales tengamos dispositivos experimentales
que cada vez son menos, porque no se renuevan y porque se rompen. Entonces, en esos temas, tratar de conseguir los objetivos generales de la asignatura. Entonces, vamos a ver en mecánica del cuerpo rígido el tema de las oscilaciones, de los sistemas oscilantes. Oscilaciones mecánicas. El año que viene van a haber oscilaciones eléctricas. Nosotros este año vamos a ver oscilaciones, sistemas oscilatorios mecánicos. Y vamos a ver los modelos asociados, el modelo armónico simple, el modelo amortiguado, qué fuerzas actúan en uno, en otro, cuáles son las ecuaciones de movimiento y qué es lo que podemos verificar experimentalmente. Luego vamos a tomar el tema de inercia rotacional del cuerpo rígido. Más o menos tratamos de que sean temas que ustedes ya los hayan visto en la materia, ¿sí? Pero no siempre es posible. Bueno, ya cuando lleguemos a este punto, probablemente ya han definido qué es qué se llama inercia de un cuerpo, qué característica tiene, cómo se describe la rotación. Entonces, la analogía entre traslación y rotación viene muy bien para introducir este tema. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer experimentalmente, qué podemos verificar experimentalmente respecto a eso. Luego viene la mecánica de los cuerpos deformables y los fluidos. Primero vamos a hacer un poco de elasticidad, determinar módulos de torsión de distintos materiales, ver de qué depende ese módulo de torsión, que en realidad ya lo hemos usado para medir momentos de inercia. Hay que hacer un sistema que es un péndulo de torsión, y por lo tanto ya hemos usado la idea esta de que yo puedo producir un esfuerzo de torsión en un material, pero luego lo vamos a ver un poco más en profundidad acá, en este otro tema. Dejemos los sólidos, pasamos a los fluidos. Fluidos son los líquidos o los gases. Nosotros vamos a trabajar con líquidos y vamos a tratar de determinar otra característica de los líquidos, que no es la densidad, sino es la viscosidad. ¿Sí? Ya es conocido por ustedes este efecto de la viscosidad, lo vamos a tratar un poco más en detalle, vamos a ver cuáles son los métodos que se pueden usar en un laboratorio para medir este parámetro. Bien, después el último tema gordo que vamos a tocar es termodinámica, hacer algunos experimentos de termodinámica. Determinar calor específico de un sólido en particular, determinar calores latentes. Bueno, si no saben qué es el calor latente, ya lo van a ver dentro de un poco, es la energía que yo necesito para llevar un trozo de hielo que está en estado sólido al estado líquido, ¿sí? O al revés, ¿qué tengo que hacer para llevar una cantidad de agua al estado sólido? ¿Qué transformaciones energéticas hay ahí? Y finalmente hay una práctica linda que no sé si la podremos poner en práctica, estaría bueno, es la equivalencia entre calor y trabajo mecánico para poder abandonar para siempre esto del modelo ya perimido del calor como sustancia, porque todavía decimos el calor que tiene este cuerpo. No, el cuerpo no tiene calor, tiene energía, ¿de acuerdo? Y se ha restringido el uso del término cantidad de calor como sinónimo de transferencia de energía que pasa de un sistema a otro, de un sistema que está a una temperatura a un sistema que está a otra temperatura, más alta, más baja, por supuesto. Si pasa la energía del primer sistema al segundo es porque el primero está a mayor temperatura. Existía un modelo que es el modelo del calórico, que es un modelo del siglo XIX, que se creía que el calor era una sustancia que residía en el interior de los cuerpos, ¿sí? Y que cuando se ponía en contacto con otro, salía ese calor, salía esa sustancia y pasaba de un cuerpo a otro. Bueno, pero esas cosas son tan difíciles de sacar,
tan difícil de sacar, a pesar que ustedes no hayan leído ningún texto que hable del calórico como sustancia, es muy fácil caer en esa tentación de hablar de calor que entra o que sale de un cuerpo. Bueno, vamos a tratar de ver cuál es la equivalencia con el trabajo mecánico y realmente cambiar la terminología y hablar en términos de energía interna de un cuerpo, de energía térmica, y incluso se sigue usando la unidad calorías, pero tratar de reemplazarla por la unidad de Joule, que es la unidad de energía, que es mucho más práctica. Bueno, hasta aquí es el laboratorio 2. ¿Sí? Tiene más o menos también 5 o 6 prácticas, igual que el laboratorio 1, y sobre esto vamos a trabajar. Perdón. Bueno, el tema 1 entonces sería oscilaciones mecánicas, contrastación experimental de una ley física, de nuevo, comparar un sistema real con un modelo teórico. Entonces, ya no voy a leer los objetivos porque son los mismos de siempre, los leen ustedes y si tienen alguna duda los plantean. Entonces la idea es siempre partir de cuáles son los sistemas reales que nosotros queremos interpretar con esto que va a ser un modelo teórico, obviamente porque los físicos solo hacemos modelos teóricos, cada vez mejores, cada vez más adaptados a los sistemas reales, pero son siempre modelos teóricos. Una cosa son los sistemas reales del mundo real, y otra cosa nuestros modelos teóricos. Nuestros modelos teóricos, ¿dónde están físicamente? ¿Quién me contesta esa pregunta? Esta es una silla que está ahí en el patio, el reloj que está en el comedor, la hoja que está tocando el agua, la hamaca que se está moviendo o no. Esos son sistemas reales que sabemos dónde están y cómo están hechos. Los modelos teóricos, ¿dónde están? En el papel y el lápiz. Todavía tiene mucho de concreto eso, papel y lápiz. A ver, ¿dónde están los modelos teóricos? Sí, ¿En la ideología o no? ¿Cómo? La matemática. Es que no sé cómo ponerlo, sería el mundo imposible, no sé, o sea, no existe. ¿En dónde están los los modelos matemáticas? En la realidad. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? Sí, la matemática es la herramienta para formularlos, pero... Y realidad, idealización, no sé, como... En los supuestos. Sí, eso forma los modelos, claro, los supuestos, son idealizaciones, son simplificaciones, más que idealizaciones son simplificaciones. ¿Y dónde están? En la cabeza de ustedes. Sí, en la mente, en la mente. Claro, son modelos, son teóricos. Toda la teoría es conocimiento, el conocimiento está en la cabeza. Yo lo puedo traducir a un lenguaje escrito. Lo puedo escribir en inglés, en catalán o en español. Pero eso ya es la traducción, darle una forma para entenderme con el otro. Es lo mismo que el lápiz y papel o la matemática, que me sirve para expresar también en forma mucho más sintética el concepto, el concepto básico, la ley física, los supuestos, todo lo que... Pero el modelo es una entidad conceptual, por lo tanto es mental, está en las mentes de nosotros, y nosotros lo queremos transmitir a las mentes de ustedes, y por supuesto ustedes hacen su propia elaboración, y lo van entendiendo mejor, peor, por la edad que ustedes tienen, por la experiencia que tienen. Entonces eso está metido en la mente de cada uno. En cambio, los sistemas físicos están ahí, y los vemos todos, y más o menos objetivamente, digamos, lo podemos compartir objetivamente al sistema real. Por eso, a ver, y la física se trata de eso, de comparar los sistemas teóricos, los modelos teóricos con los sistemas reales. Y es difícil comparar una silla con algo que está en mi cabeza. ¿Cómo lo pongo a la par y digo cuál es más largo? No es fácil, ¿no es cierto? Entonces, por eso todas estas artimañas y estos procesos son para eso, para comparar un modelo que es algo teórico con un sistema real.
porque el sistema real es muy complejo, es muy complejo. Yo le quiero, a cada sistema real le puedo estudiar miles de cosas. Entonces, yo puedo decidir estudiar, entonces, del sistema ese saco cuáles van a ser mis variables relevantes para este estudio, porque puedo estudiar el sistema planetario mecánicamente, las variables mecánicas, puedo estudiarlo termodinámicamente, puedo estudiarlo históricamente, qué sé yo. Hay miles de formas de estudiar un sistema físico, incluso pensando en un sistema físico, simplemente. Bueno, esa es la relación. Por eso insisto en que siempre pensemos en cuáles son los sistemas reales de los cuales estoy hablando. Desde chicos que ustedes hacen geometría y hablan del círculo, de la esfera, del cilindro. El cilindro, la esfera y el círculo y la circunferencia no existen, son entes conceptuales. Lo que en sí existen son manzanas, pelotas, barritas o que ruedan, ¿me entienden? Esos son los objetos reales. Otra cosa es la idealización, como han dicho ustedes, o la simplificación en el modelo teórico que hacemos y que está a nivel mental simplemente. Bueno, por eso hay que tener cuidado y no es tan fácil comparar. Bien. Entonces, de nuevo una serie de objetivos. Los objetivos específicos en este caso van a ser analizar los modelos de los sistemas oscilatorios mecánicos, porque eso vamos a hacer en este primer tema. Analizar la ley de Hooke en un resorte helicoidal. Vamos a ver, necesitamos como los sistemas, vamos a ver varios sistemas mecánicos y después uno en particular que vamos a estudiar es el del resorte, que es el más simple. Podríamos estudiar el péndulo también si quieren, no hay problema, son los sistemas más simples, analizar. A ver, acá hay sistemas oscilantes. Podríamos ver qué es un sistema oscilante, cuándo se define un oscilante o profe, con una pregunta, no ¿sí? sé si está. ¿Cómo se podría, las oscilaciones del sonido son oscilaciones mecánicas? Sí, el sonido sí. ¿Cómo se podría hacer un experimento, o sea, con oscilaciones del sonido? Y teniendo una fuente y un detector de sonido que sea bueno. Ah, bien. Los sistemas, a ver, bueno, hay que buscar un detector de sonido. Lo que pasa No es que un hace, no hace parlante, falta. y un No hace osciloscopio falta es tanto. suficiente para detectar, pero ahí lo estás traduciendo al sonido a través del parlante en una señal eléctrica y lo detectas Tampoco hace luego. falta. ¿Cómo? Que tampoco hace falta mucha sofisticación, por ahí se pueden hacer unos experimentos muy lindos con tubos huecos y hacerlos sonar como instrumentos musicales y modificar el La sonido longitud. Claro. con longitud. Exacto, las características de los... Ah, Sí. Es un también se lindo, podría un hacer lindo experimento que con vasos, con agua. también sí, se pueden hacer También se algunos puede hacer. experimentos sencillos de sonido que muestran que hay relaciones entre dimensiones y los tonos que dan. Claro, simplemente De alguna usando el manera, oído como sensor. claro, ahí se usa el oído como sensor, es verdad. Bien. Bueno, entonces piensen en todos los sistemas oscilantes que tienen a mano. Acá, ¿qué ejemplos he dado? Bueno, el de un reloj a péndulo, una hamaca, una hoja que toca el agua, que produce oscilaciones en la superficie del agua. Este es el sonido de un murciélago, que es para nosotros inaudible. Acá están los típicos, esto qué sería, esto ya es un diagrama, esto no es un sistema real, pero bueno, de todas maneras sí hay, obviamente hay resortes reales, y ustedes conocen, hay resortes, y los resortes se usan en muchos sistemas
experimentales, muchos sistemas no solo experimentales, sino tecnológicos, y que cumplen funciones también y que pueden describir movimientos oscilatorios. El péndulo es un típico movimiento oscilatorio, un columpio. A ver, acá están los sistemas, la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Es un sistema oscilatorio eso? Creo que sí. Sí. ¿Qué caracteriza un sistema oscilatorio? Acá tenemos el péndulo. ¿Qué caracteriza el movimiento del péndulo? ¿Cómo lo Que podrían va y describir vuelve, ustedes? Que vuelva al estado inicial. parte de un punto, tiene una trayectoria cerrada, puede ser, sale de un punto y vuelve al mismo punto o algo Vuelve al así. mismo punto. Que repite ¿Y a el qué mismo punto tipo de trata de movimiento volver? ¿A qué punto trata de volver el péndulo? su punto inicial. Al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio, bien. Al punto de equilibrio. Fíjense en este dibujito, no sé si ustedes llegan a ver, uno se llama A, el otro A' y el otro O. ¿Cuál es el punto de equilibrio del péndulo? O. El O. El O. Yo lo saco de ese punto de equilibrio, lo llevo a A o a A'. ¿Y qué hace el sistema solo? Intenta estabilizarse. Intenta volver a la posición de equilibrio. Entonces, eso es un poco lo que nos va a caracterizar estos de las oscilaciones, los movimientos oscilantes. Es decir, acá tenemos, a ver, otro ejemplo era este que lo podríamos, este estaba para hacerlo como un GIF. Se trata de un cuenco vacío por dentro y que tiene una pequeña pelotita en su interior. Yo la suelto en este punto. ¿Qué hace la pelotita? Hace una Desciende y luego oscilación, vuelve a ascender. oscila sobre la base esta cónica interna, ¿sí? Va hasta otro punto, digamos, si no se pierde energía, hasta la misma altura, vuelve. ¿Y cuál es su punto de equilibrio? El centro del cuenco. El centro del cuenco. Ahí estaría el punto de equilibrio estable de la pelotita. ¿Sí? Bien. Un columpio también, yo lo saco de la posición, ahí está quieto el columpio, está en equilibrio. Lo saco de ese punto de equilibrio y ¿qué hace el columpio? Oscila un poco y luego vuelve al punto de equilibrio. Bueno, pero ustedes me podrían decir que estos movimientos en realidad son periódicos. ¿Sí? Se repiten dentro de... ¿Cuándo un movimiento es periódico y cuándo es oscilatorio? ¿Cómo pueden separar acá qué movimiento es periódico y qué movimiento, además de periódico, es oscilatorio? Puede ser que el oscilatorio tenga pequeños... ¿Cómo? No te escucho, Lourdes, no te escucho, no te entendí. Puede ser que el oscilatorio tenga pequeños cambios entre vuelta y vuelta, en cambio el periódico se repite siempre. No sé si estará bien. A ver, ejemplos de sistemas periódicos. Por ejemplo, un cuerpo que se mueve circularmente, pero constantemente en el mismo, sin cambiar la velocidad, sin pararse, sin nada. Puede ser un MCU, por ejemplo. ¿Qué tipo de movimiento tiene? ¿Tiene un movimiento periódico eso? Constante. No sé, o sea, se cumple un periodo al momento que da una vuelta. ¿Qué significa que el movimiento sea periódico? A ver, digan, lo definamos mejor. ¿Qué significa que sea periódico un movimiento? Que nunca pare y siempre haga el mismo tipo de movimiento. Bueno, no importa que pare en algún momento, pero en el tiempo en que nosotros lo estamos analizando, que tenga un periodo. ¿Qué significa un periodo? Un intervalo de tiempo. Ciclo. Exactamente, que tenga ciclos, que se repita exactamente igual al cabo de esos ciclos, ¿sí? Eso sería un movimiento periódico, que tenga definido un periodo temporal, y que durante ese periodo hace un movimiento y termina y vuelve a empezar el mismo movimiento. Bien, eso es un movimiento periódico.
Entonces, díganme ejemplos de movimientos periódicos. A ver, todos los ejemplos que están en nuestros dibujitos son periódicos. Se repiten periódicamente en el tiempo. Si no hay La pérdida de rotación energía, de creo la que sí. Tierra. Sí, no hay pérdida de energía, obviamente, claro, y puede ser que durante un tiempo, no en forma infinita, obviamente, nada es infinito, porque la energía se gasta. No soy músico, pero en la música no hay periodos. Tipo, las ondas mecánicas del sonido no son un Son ejemplo. periódicas, totalmente sí. son periódicas. Claro, las Son ondas Por eso te, periódicos, dijo. por eso te permiten dar la nota exacta, porque están clavadas, o sea, es el mismo periodo. tienen un periodo o una frecuencia determinada, que es lo mismo, el periodo o la frecuencia. Bien, a ver, analicemos la Tierra, que da vuelta siempre sobre la misma órbita, ¿sí? Todos los planetas dan vueltas sobre una misma órbita. ¿Ese es un movimiento periódico o no? Y diría que sí, porque acabamos de hablar de ciclo, que se... Totalmente periódico, se ciclo sí se cumple. repite, el periodo de la Tierra pasa por el mismo lugar cada cuánto tiempo. 365 días. Claro, bien. La Luna también tiene un movimiento periódico, ¿sí? Sí. Alrededor de la Tierra. Bien, esos son movimientos periódicos. Vamos a ver si esos son oscilatorios o no. Yo lo puedo, el movimiento oscilatorio del péndulo que habíamos analizado recién, yo lo saco de la posición de equilibrio y el sistema solo vuelve a la posición de equilibrio. ¿El movimiento del péndulo es periódico o no? Sí. Sí. Cuando está moviéndose es periódico, porque repite, si yo lo llevo a la posición A, solito va hasta la posición A'. Puede pasar por el 0 y volver a A'. Bueno, lo puede hacer durante un tiempo, más corto, más largo, depende de las condiciones del sistema. Es periódico, pero además es oscilatorio. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que lo hace volver a su sistema, a su posición de equilibrio. ¿Sí? Una hamaca que yo la saco de la posición de equilibrio y sola, sin hacer ningún esfuerzo, vuelve, tiene una fuerza que la impulsa a volver. Eso es una fuerza restitutiva que me hace volver y que me hace oscilar el sistema. En cambio, en el movimiento de la Tierra, tenemos otra fuerza, que es la que mueve la Tierra, pero no es una fuerza restitutiva que la lleve a una posición de equilibrio. Es un sistema, la Tierra tiene una fuerza centrípeta que produce su movimiento alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es constante y es la misma en todos los puntos de la trayectoria. Entonces va a producir un movimiento que se repite en el tiempo, pero que no es una fuerza de tipo restitutiva, no es un movimiento oscilatorio. Entonces ahí con estos elementos ya ustedes pueden empezar a separar qué ejemplos de movimientos periódicos y qué ejemplos de movimientos oscilatorios pueden dar. Y vamos a estudiar un movimiento periódico en general, cualquier movimiento en el cual yo pueda definir un periodo. Y más especialmente, más interesantes van a ser dentro de esos los que son oscilatorios, los que tienen presente una fuerza restitutiva. Bueno, pero ya los vamos a ir estudiando en detalle. Además de esa fuerza restitutiva está el problema de la pérdida de energía. ¿Cómo? Sí, entonces sería que todos los movimientos todos los movimientos oscilatorios son periódicos, pero no todos los periódicos oscilatorios, ¿sería? Gracias, Lourdes, por la gran síntesis que has hecho. Perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, para analizar los movimientos oscilatorios tenemos que volver a la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley bastante complicada para los sistemas mecánicos, para los sistemas, para los sólidos, entender la ley de Hooke. Entonces ustedes la van a entender
más, en más profundidad cuando veamos la parte de elasticidad, porque tenemos que ver la parte de torsión del material. Ahora la vamos a analizar aplicada a un resorte helicoidal, que ya lo conocen ustedes, a los resortes. Bueno, habrán visto un resorte de lapicera, un resorte de auto, no sé, algún resorte han visto en vuestras vidas. Entonces, decimos que la elongación de ese resorte es proporcional la deformación del resorte es proporcional a la fuerza que yo le ejerzo en una forma, en una relación directa, en una forma lineal. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos diciendo, acá hay una gráfica muy completa que habla del esfuerzo que yo hago sobre el sistema, un sistema mecánico, que en rigor esto vale para cualquier sólido, no hace falta que sea un resorte, para cualquier material sólido. Yo produzco un esfuerzo y la deformación es proporcional a ese esfuerzo. ¿Pero dónde es proporcional ese esfuerzo? Fíjense que para esta zona entre 0 y A, únicamente ahí hay una proporcionalidad lineal. Cuando yo ya hago esfuerzos más de mayor magnitud, primero cambia la forma de la proporcionalidad, cambia, digamos, la pendiente de esa recta, y luego ya paso del límite elástico y tengo una deformación plástica del material. Y acá llego al punto de fractura, obviamente. Un material es elástico para esfuerzos pequeños. Cualquier banda elástica o cualquier material, por más rígido que sea, ¿sí? Una vez que yo paso el límite elástico, el material deja de ser elástico. ¿Cuál es la característica de que sea elástico? Que si yo suelto, dejo de hacer el esfuerzo en el punto A, el material se restituye y vuelve al punto 0, sin tener ninguna deformación. En cambio, si yo atravieso el límite elástico cuando yo suelto el material, aunque sea un poquito más arriba de B, lo suelto al material y el material ya está deformado. Entonces, cuando yo le quito el esfuerzo, no vuelve al mismo punto de partida, no vuelve a 0, sino vuelve en línea recta desde este punto hasta acá, hasta 0. Entonces, el material está estirado, está elongado, tiene una deformación permanente. ¿Entienden? Esto ya cuando estoy en la zona de deformación plástica de un material cualquiera. Bueno, pero no me quiero detener en esto porque esto hay que explicarlo dentro de la teoría de la elasticidad. Entonces, ahora en general, ¿y por qué? Porque para colmo, entender lo que pasa en un resorte, no estamos hablando del material de una barra de alambre lineal, que yo podría decir, bueno, la estiro, veo qué pasa, hasta dónde se estira y hasta dónde es lineal. Acá estamos hablando de un resorte, es decir, que a la barra, al alambre, yo ahora lo he hecho formar espiras, y lo que yo le estoy pidiendo es que el resorte que ya es un dispositivo elaborado, porque ya no es solo el material, sino el dispositivo resorte, quiero verificar si es elástico, si tiene un comportamiento elástico, es decir, que tiene una zona de que para pequeñas deformaciones que yo haga de ese resorte, responda en forma elástica, se deforme en forma proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una condición para poder usar este resorte en sistemas oscilatorios, en sistemas que oscilen. Tenemos que estar dentro de la zona elástica del resorte. Por ahora, entonces, como un todo, lo vamos a tomar al resorte, un resorte como está en la figura, un resorte vertical, del cual colgamos una masa, y le ejerce, entonces esa masa ya le está ejerciendo una fuerza hacia abajo que lo deforma el resorte. Para analizar si el resorte
cumple con la ley de Hooke, le pondremos diferentes masas y veremos si el resorte se deforma y si la deformación es proporcional, y si estamos dentro de la zona elástica, cuando yo le saque esa masa que le he colocado extra, el resorte tiene que volver a la longitud original del resorte sin deformar. Entonces este sería el resorte que vamos a ver si obedece o no a la ley de Hooke para que lo podamos usar. Y esta sería el peso que yo le voy a ejercer al resorte. Esta es la fuerza restitutiva del resorte que tiene el resorte, que lo hace, que es la característica de este sistema, que hace volver el sistema a su posición inicial, y que por efecto de esta fuerza ahora se me deforma el resorte una longitud L, cuando yo le coloco la masa y cuando se queda quieto. Otra cosa es qué va a pasar con el resorte cuando se está moviendo. Pero para poder usarlo y analizar el movimiento oscilatorio de ese resorte, yo necesito primero que cumpla la ley de Hooke el resorte, ¿sí? Es decir, que esas deformaciones que va a tener el resorte sean proporcionales al esfuerzo que yo he hecho. Bueno. Profe, una pregunta. Cuando superamos el límite plástico del resorte, ¿verdad? ¿Qué sucede con la fuerza restitutiva? ¿Es menor? ¿Se vuelve menor? Sí. Porque haciendo, bueno, pero nunca es más fácil deformarlo, obviamente. Fíjate la pendiente que tiene acá la curva esta, vos logras mucha mayor deformación con mucho menor esfuerzo. ¿Sí? Pero eso no es, cuando yo le saco el esfuerzo, la deformación, vuelve acá, vuelve en forma recta a cero y no vuelve a la posición inicial. Es una banda elástica estirada, ya no vuelve a la posición original, ¿sí? Yo la he estirado la banda y ya la he sacado de la posición. Piensen en un papel, un plástico transparente que ustedes lo empiezan a estirar. Si lo estiran un poquito, lo sueltan y sigue el tamaño del plástico del mismo tamaño. Si yo lo empiezo a estirar más, cada vez más, lo suelto y ya es un plástico estirado, ya no vuelve a recuperar la forma original, ¿sí? Esa ya es una deformación plástica. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para eso tendremos que armar un sistema de este tipo, un resorte más o menos blando, ya vamos a ver qué significa eso, con una escala que nos permita medir la deformación que va adquiriendo este resorte. La escala está lo más cerca posible del resorte, pero no tan cerca como para que le pueda obstaculizar el movimiento, el resorte. Entonces vamos a tener acá un problema para medir qué longitud tiene el resorte, porque estamos midiendo cosas que no están en el mismo plano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese error? De paralaje. Error de paralaje. Acá puedo tener un error de paralaje porque tengo que poner el ojo exactamente a la misma altura de lo que yo quiero medir y buscar la coincidencia. Para eso, ¿qué se usaba para eliminar el error de paralaje? ¿Qué se puede usar? No sé, no me acuerdo si lo hemos visto. Un espejo. Un espejo, perfecto, un espejo. ¿Por qué? Porque en el espejo yo voy a controlar si mi ojo está en la horizontal y si no estoy mirando desde arriba o mirando desde abajo. Al controlar que la imagen en el espejo, la imagen del resorte coincide con el resorte. Y yo tengo que hacer coincidir el resorte, la escala y la imagen en el espejo. Entonces, en ese caso, voy a estar minimizando, digamos, el error de paralaje. Esas son cosas prácticas. Bueno, estos son los sistemas con los que vamos a trabajar en la práctica, más o menos. Pero acá, antes de empezar con el análisis del modelo teórico,
yo quiero introducir un elemento que quiero dejarles para que ustedes lo revisen, y que es que vamos a necesitar para analizar estos datos, que es cómo hacemos el análisis gráfico, ¿sí? Que eso ha sido un problema en el laboratorio 1, hemos terminado con bastante mal manejo de las representaciones gráficas. Entonces, esto se traduce en que vamos a ir al laboratorio y vamos a medir. Lo primero que vamos a hacer es verificar esa ley de Hooke para el resorte. Pero para eso, ustedes tienen que hacer mediciones experimentales de las dos variables. Primero la fuerza que le estoy poniendo y el estiramiento del resorte. Pero para eso yo necesito luego traducir en una gráfica esos datos que tengo. Entonces, hasta ahora, a ver si acá tengo... Bueno, vamos a hacer una introducción más general. Ustedes hasta ahora lo que han hecho es ajustar una línea recta, hacer un cambio de variable para que se pueda ajustar una línea recta en la medida de lo posible. Obviamente, cuando no se puede ajustar una línea recta, no pueden inventar, no a cualquier cosa se le puede ajustar una línea recta. Cuando los datos no se ajustan a la línea recta, hay que decir, no se ajustan a la línea recta, no podemos forzar, no podemos inventar una línea recta que solo pase por 2 puntos, porque por 2 puntos seguro que pasa una línea recta y solo una recta, ¿sí? Entonces, hay que ver bien esto del análisis de los datos, ¿sí? Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Y ahora vamos a incorporar otro método de análisis, no solo ese método gráfico que los llevaba a ustedes a hacer un ajuste con una regla, que nunca lo hacían bien porque siempre quedaban más puntos hacia un lado de la recta que hacia el otro. Eso de compensar las desviaciones nunca se lograba bien. En rigor, a ver, ya vamos a volver después hacia atrás, pero el método que ustedes han usado, en realidad hasta ahora, solo sirve para casos como este, para casos en donde todos los puntos entren, la recta se puede ajustar dentro de los intervalos de incertidumbre de los puntos, ¿de acuerdo? A lo mejor no que la recta pase por todos los puntos, pero que esté dentro de los errores de medición. Pero, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa? En la práctica, ustedes no les dan importancia a eso y resultaron pendientes de gráficas en donde había 3 o 4 puntos por encima de la recta y había solo 1 por debajo. Entonces, el ajuste gráfico, manual, a ojo, como llamamos, no siempre es bueno porque no lo hacen de buena manera. Entonces, vamos a usar un poco más la estadística para que ustedes tengan un método analítico para hacer ese ajuste. No dependan del buen ojo que tengan o de la buena regla que me permita ajustar esa recta. Acá está dicho en general. Yo tengo datos. Repasemos esto. Las escalas. Fíjense cómo tiene que quedar una gráfica para que yo la pueda leer. Tiene que tener valores, tienen que haber valores explícitamente escritos en los ejes, no implícitos. Tengo que tener los datos, los nombres de las variables que represento. Acá está la variable X y acá está la variable Y. Esto es matemática, tiene cualquier significado la X, la Y, pero yo le puedo poner a este elongación y a este fuerza. Este puede ser velocidad y este puede ser alcance. Tengo que ponerle nombre y unidades a cada eje, si no son ejes mudos y no me están representando una variable física. Y luego tengo que ponerle valores. Esto es poner la escala en los ejes. Porque ustedes calculan el factor de escala y lo traducen bien a los datos que se les da en las unidades de magnitud física, lo traducen a una... Eso sí han logrado hacer bien, representar en
en un papel, en una hoja, los valores y los representan proporcionalmente, las proporciones se cumplen. Pero lo que no logramos es que esa escala la escriban explícitamente en los ejes, para que yo pueda leer. Porque si no, ustedes dicen, si el papel entero, el máximo valor acá entre 0 y 120, hay 324 milímetros. Y bueno, ¿y qué gano con eso? Andá a subdividir los 324 milímetros en 10 divisiones. Tienen que hacerlo ustedes cuando están haciendo la representación gráfica, si no, después es imposible leerlo. Entonces ustedes van a ver que toda la bibliografía, todos los textos, cuando quieren hacer una gráfica de la cual yo pueda sacar alguna conclusión, tienen datos los ejes, y el programa Excel que ya tienen que ir manejando para introducir datos en el Excel y poder ajustar una recta o ajustar otra función, lo primero que hace es diseñar cómo va a armar los ejes. Ustedes tienen que decirlo. Quiero que las divisiones sean de 10 milímetros, quiero que sean, que tenga divisiones intermedias o que no tenga, o que sean de 10 en 10, de 100 en 100, de 20 en 20. Ustedes tienen que diseñar los ejes y construirlos en el programa Excel. Ahí se van a dar cuenta de cuán importante y que es una tarea previa a ver los datos que están graficados. Bueno, ya hemos podido hacer los ejes tan hermosos, tienen nombre y apellido, tienen valores. Yo sé que acá estoy graficando la variable X entre el valor 100 y el valor 220. Ojo al piojo que acá no está el 0, ¿no? Así que este es un caso especial en donde yo quiero ver el comportamiento de este sistema entre X igual a 100 y X igual a 220. Quiero ver el comportamiento en la variable Y entre 0 y 120. Así tengo muy acotado y muy claro cuáles son los límites de mi gráfica, cuáles son los límites del análisis que estoy haciendo. Bueno, ¿qué son las cosas que he medido? Los puntos medidos son esas redondelitas que ven ahí. Esos son los datos que yo he sacado de mi sistema. Bueno, y quiero ver cuál es el comportamiento que tienen esos datos. Yo he medido la variable Y y la variable X para todas estas situaciones y me dan estos valores. Tiene una redondelita que está representando la región de incertidumbre, la incertidumbre en los dos ejes. Bueno, ¿qué modelo hago? ¿Cómo les represento eso? En lugar de tener todos estos datos yo en una hoja de papel, trato de encontrar una función matemática que me represente eso. Digo una función matemática si no he hecho ningún análisis físico todavía del sistema, si no sé qué función, qué ley física puede representar eso. ¿Cuál de los dos modelos les gusta más? ¿El modelo A o el modelo B? El B. El B parece que se adapta mejor a los datos, ¿no es cierto? Entonces descarto el modelo A. Pero puede haber otros casos que sea justo al revés. Que yo tenga que descartar el modelo lineal y que se me ajuste mejor a un modelo curvo. Y bueno, ya veré eso. Depende de mi estudio, ¿qué me conviene hacer? Si ajustar a un modelo lineal con más tolerancia, porque ahí voy a tener más error en los parámetros, o ajustar a un modelo curvo que tiene más constantes, porque un modelo curvo será una parábola cuadrática, cúbica, puede ser de orden n, que voy a tener que calcular muchas más constantes. Entonces eso dependerá de mi interés en especial. Pero bueno, acá está vista la relación entre los datos experimentales y los modelos. Yo puedo tener más de un modelo al cual pueda ajustar mis resultados. Yo lo voy a decidir en función de mis objetivos. Bueno, y acá viene la cuestión de qué puede pasar cuando yo superpongo mis datos experimentales a un modelo. Acá vemos
en este primer caso, en el caso A, obviamente, esta recta ajusta perfecto a los datos experimentales, ¿no es cierto? Pasa por 0 y tiene la misma pendiente que muestran los datos experimentales. ¿Qué pasa en este caso? La recta no muestra el comportamiento de todos los puntos experimentales. Hay puntos que quedan afuera. Entonces yo puedo decir, bueno, pero a mí me interesa estudiar el comportamiento de este sistema entre 0 y el X máximo este. Entonces en esta zona sí ajusta este modelo lineal, pero para X mayores que el X máximo ya no ajusta. O si no, busco un modelo parabólico que me ajuste en todo el rango. Eso depende de mi objetivo. Pero acá está el caso de que un modelo ajuste una parte de los datos y no todos. Eso tengo que decirlo explícitamente. Acá hay otro caso. ¿Dónde ajusta bien el modelo lineal? Para valores altos de la variable X. Es decir, para X mayores que el X mínimo, ajusta el modelo lineal. Para valores más chicos no ajusta. En este caso, me quedo si me interesa, me quedo con este modelo si me interesa, si estos son los datos que a mí me interesan estudiar. Ahora, si yo quiero representar todo el intervalo entre 0 y el valor máximo de X, tendré que buscar otra curva que represente mejor estos datos. Ya no será una línea recta. Bien, ¿qué pasa en este caso? Acá están mis datos experimentales. Resulta que a mí me gusta tanto que las rectas pasen por el origen que no me importan los datos experimentales y yo hago siempre una recta que pasa por el origen. Bueno, ¿qué pasa con esta recta? ¿Qué tiene que ver esta recta con estos datos? La pendiente de esta recta sí es la misma que la de los datos. Entonces tiene la misma pendiente, pero no tiene la misma ordenada al origen. Los datos tienen una ordenada al origen que tiene este valor acá, que es donde está cruzando al eje vertical, que es muy distinto al que va a tener esta recta. Esta tiene ordenada al origen 0. Entonces, cuidado con esa situación, de que ustedes hagan una recta que la fuercen a pasar por el origen y que no represente los datos experimentales. Porque para colmo, cuando la fuerzan a pasar por el origen y también quieren que toquen algunos puntos experimentales, están modificando las dos cosas, modifican la ordenada al origen y modifican la pendiente. Bueno, Profe, nosotros hemos tenido ese problema con el densímetro el cuatrimestre pasado, porque no puede pasar por el 0, digamos, la recta de calibración, porque, bueno, no estaba el 0 en el densímetro, no tiene, lo que estábamos midiendo no iba a tener densidad 0, nos había pasado eso. Perfecto, claro, y es una recta que no pasa por el origen, totalmente, pero hay que reconocerlo a eso. Bien. Esas son todas las situaciones que pueden suceder en el momento en que ustedes tienen los puntos delante marcados en el papel milimetrado, en la gráfica o en la pantalla. Entonces estoy buscando a qué ajustar, a qué función matemática o a qué modelo teórico físico ajustar esos puntos. Esta es otra situación que puede pasar, que los puntos queden todos por debajo de la recta. Entonces, de nuevo, esta recta tiene una ordenada al origen que anda por acá, que es negativa, que nada tiene que ver con la ordenada al origen que tiene esta recta, a la cual yo estoy queriéndome parecer, ¿sí? Entonces, la recta y los puntos tienen la misma pendiente, pero no tienen la misma ordenada al origen. Y ahora, en este caso, es negativa. En este caso, ¿qué pasa? ¿Está bueno ajustar eso por una línea recta? Puedo ajustarlo, porque acá no hay otra curva que parezca mejor que una recta. Puedo ajustarlo, pero la dispersión de puntos es muy grande. Entonces yo voy a poder decir que todos estos puntos se pueden representar por una línea recta como esa, que tiene esa pendiente, pero con una tolerancia de la pendiente que va a ser un 20%, un 30% o hasta un 50%, ¿sí? Pues la pendiente puede ser 5 más o menos 3, entonces puede ser 8, puede ser más o menos 3, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 8. Entonces estoy dando
una tolerancia muy grande al valor de esa pendiente, cuando yo tengo así una dispersión muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, y en este caso es el caso en donde no puedo hacer, ya es un caso muy, muy obvio y medio ridículo de decir, esos datos que tengo ahí no los puedo ajustar por un sistema lineal. Ya no podemos exagerar, ¿no es cierto? Pero bueno, hay casos así, en donde o ajusto un tramo de la recta, un tramo de los datos, o no se ajustan por un sistema lineal. Ahí hay otra cosa, hay otro comportamiento. ¿De acuerdo, chicos? Eso es muy importante. Hay que detenerse con la gráfica, con los puntos medidos, para ver efectivamente qué modelo vamos a usar. Entonces, en todos los casos habrá que explicar físicamente las diferencias entre los resultados del sistema experimental y los del modelo teórico que se busca ajustar. No he leído los textos estos en donde está dicho lo mismo que yo estoy diciendo ahora, pero está sacado, estos textos están sacados del libro de Baird, que lo pueden leer con más detalle, pero está hecho este análisis de cómo comparo yo los datos experimentales con distintos modelos teóricos, o simplemente cuando no tenga modelo teórico, con una función matemática que me pueda representar esos datos. Bien. Bueno, entonces, eso es hacer un análisis cualitativo, de ver si puedo ajustar, si mirando yo las cosas, eso se ajusta a una línea recta, mejor o peor. Ahora vamos a tratar de introducir métodos cuantitativos de análisis gráfico, es decir, ya nada va a quedar librado al ojo o al buen criterio del experimentador, sino vamos a tener un método cuantitativo, por lo tanto es objetivo, para determinar cuál es la mejor recta de ajuste a un conjunto de datos. Entonces, acá dice, a ver, leamos lo que dice acá este texto para no salirme mucho de él. En el trabajo experimental, en general nos planteamos la necesidad de investigar la variación de una propiedad de un sistema, que llamamos variable I, en función de otras propiedades del mismo sistema que designamos como variable independiente X. En general se denomina variable independiente a la variable que controla el experimentador, ¿por qué controla? En el sentido de que puede decidir qué valor asignarle, y que es común asociar esta con la variable X. Este texto está sacado de Baird, así que ahí lo pueden leer. En cambio, las variables que dependen o que están determinadas por estas variables independientes se denominan variables dependientes. Pueden ser una o más. Para un mismo sistema puede haber varias variables independientes o puede haber una. Puede haber varias variables dependientes o puede haber una. No siempre es fácil identificar cuáles son variables independientes y cuáles son dependientes en un sistema físico. Esto depende también del sistema de medición que se implemente. Por ejemplo, en el experimento de caída vertical, ¿cuál se tomaba como variable independiente? ¿El tiempo o la altura desde donde cae el cuerpo? La variable que mejor pueda controlar el experimentador. Esa es la que en la práctica, cuando estamos experimentando, tomamos como variable independiente. No es la variable independiente física, es lo que les he dicho hace rato. Porque el tiempo, en este caso, el tiempo no lo puedo manejar, no puedo decir, bueno, yo voy a hacer una caída que dure 2 segundos. No puedo implementar ese experimento. También debe destacarse que aunque un sistema haya varias variables independientes que lo caractericen, por lo general los experimentos se diseñan para variar solo una por vez, obviamente. Si en un sistema físico están variando dos características, está variando la temperatura y está variando la humedad del sistema, bueno, trato de dejar una constante y variar la otra sola para ver cómo depende de cada variable y si las puedo separar. No siempre es posible aplicar este método de separación de variables, sobre todo cuando se miden sistemas reales, no de laboratorio, en donde no hay control sobre las variables termodinámicas, por ejemplo, justamente. Ese es el ejemplo. Bueno, vamos a los bifes de
método que ya nos queda poco tiempo. Bueno, el método este se llama método de cuadrados mínimos. Y lo que hacemos es aplicar el método de cuadrados mínimos para hacer una regresión lineal, es decir, un ajuste de una línea recta. También se puede aplicar a hacer ajustes de curvas, este método. Pero por ahora lo vamos a aplicar para una línea recta. Es decir, lo mismo que ustedes lo venían haciendo a un metro, ahora lo vamos a aplicar con un método analítico. Entonces, de nuevo, tenemos la variable y, la variable x, los valores en cada eje ya están dados. Acá están dados los puntos esos experimentales, los puntitos, las redondelitas, que ahora yo les he agregado explícitamente las barras de error para mostrar que en algunos casos que tienen barras de error pequeños, algunos datos pueden estar medidos por un método y otros por otro, por eso los errores, las incertidumbres son diferentes. En algunos casos están muy alejados de la recta esta de mejor ajuste y en otros casos el error es mayor, el error experimental es mayor que la distancia del punto a la recta. ¿Sí? La distancia de cada punto a la recta de mejor ajuste se llama dispersión. ¿Sí? Dispersión del punto. Es decir, estos puntos están más o menos dispersos. Algunos no están tan dispersos porque tienen errores grandes, entonces el error de medición es más grande que la dispersión. En otros casos que los errores son pequeñitos, la dispersión del punto es más grande que el error de medición. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que queremos de nuevo es encontrar la recta de mejor ajuste. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pero con una expresión matemática que nos libere esto de tener que colocar la recta en la mejor posición posible. Bueno, para esto recolectamos valores de qué es lo que van a hacer ustedes, trabajar con diferentes masas sobre un resorte y medir los alargamientos. Esa es la etapa de recolección de datos. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Bueno, esto es lo que ustedes han hecho, calcular la pendiente de la forma de esa gráfica. No, digamos acá. Vamos de lleno al método de cuadrados mínimos. Así se llama el método este. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, acá está de nuevo, ya no he escrito los ejes, bueno, déjenlo a los ejes por ahora, nos centremos en la recta y los puntos experimentales. Esta es la recta de mejor ajuste y estos son los puntos experimentales. La distancia entre el punto P2 y el, no sé si es O Q y Q2, no, y O2, es la desviación. Es cuánto se desvía el punto realmente medido de la recta de mejor ajuste. ¿Se entiende? Ese punto se desvía una longitud P2 o 2. El punto 1 se desvía P1 o 1. Este punto que no tiene número, que es el punto N, se desvía esta longitud que está marcada con roja. Cada uno de estos puntos se desvían de la recta de mejor ajuste una distancia característica. ¿Sí? Dejemos ahora vamos a analizar porque este método me permite hacer mínima la suma de esas desviaciones. Dejemos por ahora de lado los errores experimentales. En este caso vamos a suponer que son pequeños, que están dentro del circulito ese negro, los errores experimentales. Y todo lo demás son desviaciones de los puntos respecto a esta recta que yo quiero calcular, que es la recta AB, que acá se me cortó el B. Es la recta de mejor ajuste. Bueno, ¿cómo hago esa suma de desviaciones? Bueno, llamo a todas las distancias PI o I, serían mis desviaciones, ¿no es cierto? Que las voy a representar con la letra delta. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener desviaciones muy grandes hacia un lado y hacia el otro, y si yo trazo la recta de mejor ajuste justamente por el centro, la suma de esas desviaciones van a ser 0, porque tengo tantos valores positivos como valores negativos, pueden ser muy grandes. Entonces, voy a tener un buen ajuste, pero con valores que son muy dispersos, que tienen mucha dispersión.
Entonces, para que me muestre la recta que hace mínima la dispersión, yo tengo que, igual que hemos hecho cuando teníamos puntos, mediciones, n mediciones, ¿se acuerdan? Que no podíamos sumar no podíamos buscar cuál era el valor medio de esas mediciones porque yo las sumaba y se me igualaban a 0 porque eran al azar. Acá también estas mediciones, estas desviaciones de los puntos experimentales son desviaciones al azar, porque cada uno de estos puntos responde a una medición experimental. Y pueden ser estas desviaciones estar al azar. Si fuera algo, un error sistemático, tendrían otra forma la gráfica. Bueno, si suponemos que estas desviaciones son al azar, en realidad cada medición de estas representa n repeticiones de cada punto, porque cada punto se repite n veces y ahí está metido el azar, ¿sí? Entonces este va a ser el mejor valor de ese punto. Bueno, pero la cuestión es que no podemos trabajar con las desviaciones lineales, conviene elevarlas al cuadrado. ¿Por qué? Porque así ajustamos no solo el hecho de que sean positivas o negativas, sino el tamaño de la desviación. Vamos a ajustar la recta para que me deje la menor desviación posible. La suma, ¿sí? Entonces, las distancias PO, P sub I, O sub I, al cuadrado, las voy a llamar delta al cuadrado, ¿sí? La delta minúscula. ¿Qué representa esa delta? La distancia entre el punto I sub I, que corresponde a la recta esta, ¿sí? Porque esta era la variable I, esta es la variable X. El puntito este corresponde al punto I sub I, menos el punto este, el P sub I. ¿Qué significa el P sub I? Es el punto, perdón, retrocedo, me he equivocado acá. El punto I sub I es el punto medido, es este punto. Y el punto que pertenece a la recta, ¿cuál es? El punto que corresponde a la ecuación de esa recta, que es A por X, Y más B. A ver, chicos, ¿me entienden? Me he equivocado en esto. El punto I sub I es el punto medido, este. No lo tengo puesto acá, por eso me he equivocado. El punto I sub I es este, el punto que yo he medido. Y el punto correspondiente de la recta sería este. ¿Y ese punto qué punto es? Es un punto que pertenece a la recta AB. Entonces, a la recta que tiene por pendiente A y que tiene como ordenada el origen B. Entonces, acá está la ecuación esa, ¿sí? Ese es el punto I perteneciente a la recta. Esa distancia es la dispersión esta que está marcada en rojo. Esa distancia, la distancia desde el punto medido al punto calculado que pertenece a esa recta. ¿Se entiende? Esto es muy importante que entiendan esto, chicos. Que quede claro esta definición, porque esto es la base del método. Esas son las que llamamos desviaciones. Entonces, lo que nosotros queremos es una recta que todavía no... Sí, te escucho. I sub I sería lo mismo que, por ejemplo, P sub I, ¿verdad? Porque también es un punto medio. Claro, también es P sub I, claro, el I sub I sería la coordenada en el eje Y de ese punto P sub I. Ah, bien, gracias. Bien. Y X sub I lo mismo para el eje. Los puntos P son los puntos medidos, los puntos O serían los puntos que pertenecen a la recta. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Lo que pasa es que acá estamos introduciendo la coordenada cartesiana de ese punto O. Bueno, ya les puedo agregar esa aclaración que haría falta acá. Bueno, entonces lo que buscamos, nuestro objetivo va a ser buscar una recta, la pendiente y la ordenada al origen que tiene que tener la recta. ¿Para qué? Para hacer la suma de todas esas desviaciones igual a un mínimo, que tengan el menor valor posible. ¿Entienden esa expresión?
que he llamado S, que he llamado función S, a la suma de todas esas desviaciones al cuadrado, que van desde 1 a n, que son todos los puntos medidos, y todas las desviaciones de cada punto respecto a la recta, sumadas, primero elevadas al cuadrado, sumadas, yo quiero que me den un mínimo. Entonces, esa función S tendrá un valor cualquiera. A mí me interesa el valor mínimo de la función S. ¿Sí? Esta función S no es más que ponerle acá una sumatoria y hacer una sumatoria de todos estos puntos, en donde yo los X y los Y sub I los conozco, lo que no conozco es A y B, porque no conozco cuál es la recta esta mágica que va a lograr hacer coincidirme con el mínimo de la función S. Bueno, ¿qué características tiene el mínimo de una función? Eso ya lo saben de cálculo. ¿Están de acuerdo que la derivada de la función respecto a la variable es nula en un mínimo de la función? ¿Se acuerdan de eso? John, parece que no. ¿No han visto las características de una función? ¿Dónde están los máximos y los mínimos de una función? Sí, profe, pero ya no me acuerdo. Soy yo, profe. Sí, profe, pero ya no me acuerdo. Bueno, refresquemos Me la olvido las memoria cosas. y acepten entonces que esto lo dice la matemática, no lo digo yo, que los valores mínimos de una función o los máximos corresponden a los valores en donde yo puedo hacer la derivada de la función respecto a esa variable y me da un 0. Como en este caso mi función tiene dos variables que son A y B, son las incógnitas mías, van a ser las variables, entonces yo tengo que hacer derivadas parciales, probablemente eso sí que no lo han visto todavía, pero bueno, admitan que lo mismo que hacen con una variable pueden hacerlo con dos. La derivada de la función respecto a la variable A tiene que ser 0 y la derivada de la función respecto a la variable B también tiene que ser 0. Es decir, que estemos en un mínimo. ¿Qué significa un mínimo? Que tenga un máximo la función. Máximos en general se llama al máximo o al mínimo. Es que la derivada sea 0. Después la concavidad me da si es realmente un mínimo o es un máximo de la función. Y se van de aquí a revisar un poco lo que dice el libro de cálculo. Bien, estas son las condiciones que va a tener que tener mi función. Es la función esa, S que quiero encontrar. Bueno, entonces, vuelvo a pasar los datos que me son útiles de la hoja anterior. Esta era la desviación al cuadrado, esta era la función suma, esta es la recta que yo quiero encontrar, esta es mi recta incógnita, que es la recta de mejor ajuste. Yo tengo estas dos condiciones, que son que la derivada respecto a A sea nula y la derivada respecto a B sea nula. Por lo tanto, ¿cómo procedo? Escribo la ecuación, esta S, la ecuación esta S, yo les he dicho que no es más que poner una sumatoria acá delante de esto y escribir la sumatoria de todos los puntos. Voy a tener, si tengo n puntos, voy a tener n términos que van a ir desde los subíndices 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta n, ¿verdad? Voy a tener un polinomio de n términos, porque tengo una sumatoria desde 1 hasta n. Bueno, ahora, ¿cómo hago cumplir estas condiciones? A esa ecuación, que tiene n términos, n sumando, le hago la derivada respecto a A, porque A aparece en todos los términos, ¿sí? Va a aparecer A y B, trato de sacarlo, factor común, si puedo sacarlo, y hago la derivada respecto a la variable A y a la variable B. La igualo a 0 y veo qué me queda. Los libros tienen toda la matemática referida a esto. Yo no la voy a copiar acá porque son ecuaciones largas. Ustedes la hacen, vean qué es lo que no entienden, lo que se entiende, pero es simple. Se aplica a, este es el elemento I de esa sumatoria.
yo hago la sumatoria completa, le doy ahí el valor 1 hasta el i igual a n, me queda un polinomio de n términos. A ese polinomio lo derivo respecto a la variable a y lo igualo a 0. A ese mismo polinomio lo derivo respecto a la variable b y lo igualo a 0. Y ahí me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales puedo despejar a y b. Y mágicamente, no mágicamente, sino matemáticamente, me aparece, puedo yo despejar el valor de la pendiente de esa mejor recta. Esa mejor recta se va a calcular como el número n, que es el número de mediciones que yo tenga, por la sumatoria de los productos x sub i por y sub i, menos la sumatoria de los valores x, de todas mis mediciones, multiplicado por la sumatoria de todos los valores y, a eso dividido en n por la sumatoria de los xi al cuadrado. Estos son términos que aparecen cuando yo empiezo a sacar factor común, después derivo, me aparecen ahí. Entonces, cuando yo puedo sacar factor común y despejar el valor de a, me aparece esto. Esos son los términos que están dentro de esta sumatoria. Los desafío a que ustedes vean un poco la matemática de esto y vean que esto efectivamente da así. Puedo despejar de aquí el valor de a y b. ¿Qué son estos? Cómo calcular la pendiente de esa mejor recta y cómo calcular la ordenada al origen de esa mejor recta. Acá tengo un método analítico, no he tocado la regla todavía, tengo un método analítico que me dice cuál es la pendiente y la ordenada al origen de esa mejor recta. Es decir, yo ahora puedo, ya teniendo el dato de cuánto vale A y cuánto vale B, ya puedo armar la ecuación esta, ya tengo I igual a AX más B, y puedo para cualquier valor X encontrar cuánto vale I y calcular y graficar prácticamente la recta esa, sin necesidad de ajustar con una regla. Voy dándole valores a X y encontrando cuánto valen los correspondientes valores de Y. Y trazo la recta de mejor ajuste. Y esa es la recta de mejor ajuste matemáticamente calculada. ¿Sí? No estoy ajustando a ojo nada. Entonces, esa recta, el punto en que cruce al eje vertical será la ordenada al origen, la pendiente es la inclinación que tiene la recta, me da los dos valores. Eso es un avance, es cierto, tiene un poco más de complicación numérica de hacerla, pero ya la van a hacer con una calculadora científica, se la hace muy sencillo. Eso es lo que conviene hacer cuando yo tengo situaciones como esta, cuando yo tengo dispersiones grandes. Ya vamos a ver en qué caso conviene este método o en qué caso conviene el método gráfico. Profe, ¿qué sería Sí. N? El número de mediciones que yo tengo, el número de puntos. Ah, bien. ¿Sí? Porque a esto le voy dando valores, esto es el punto de x sub i, que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Son los distintos puntitos que pongo. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. N es igual a 9. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. Otras preguntas, todas las preguntas que se les ocurran. Aquí está ya cómo calculo la recta esa. Bueno, ahora tengo que ver qué tan buenos son esos valores de A y B. Tengo que poder acotar ese valor. Si eso me da 1,49875, que es como a ustedes les gusta sacar divisiones con 5 cifras, tengo que ver, no puede tener esto más cifras significativas que las cifras que tenían los datos con que yo lo he medido. Yo a lo mejor estoy midiendo con datos de X e Y que tienen 2 cifras o no, 2 cifras por lo menos tienen que tener. He medido 4,5, 5,9, 6,8 y después saco una constante que tiene 10 cifras decimales. No, imposible, está pésima esa constante. Entonces tengo que poder
acotar ese valor de la constante. Tengo que ver, en base a los errores que tiene cada punto experimental, también me dará el error que tiene el valor de esa constante, de la pendiente y de la ordenada al origen. Entonces, se puede hacer el cálculo de las incertidumbres de los parámetros de la recta esta que se llama recta de regresión, recta de ajuste le decimos nosotros, asumiendo que la dispersión, perdón, era una corrección que no había que moverla, que la dispersión en el eje Y tiene esta forma, que es parecida a la que ustedes han usado para los puntos experimentales. ¿Se acuerdan que se sumaban las dispersiones al cuadrado y se dividía en n? En este caso se divide en n-2, pero dejo eso para que cuando sepan un poco más de estadística les digan por qué dividen en n-2 y no en n. Eso se debe al número de parámetros que tiene el sistema. Bueno, ahora no vamos a entrar en eso. Pero esto es muy parecido a la desviación estándar que ustedes han hecho para puntos repetidos de una medición. Ahora lo vamos a hacer para las desviaciones en el eje Y. Perdón, ¿por qué para el eje Y? Porque este método tiene un supuesto que yo lo he mencionado, pero no lo he recalcado, que es que las desviaciones en el eje X son mucho menores que las desviaciones en el eje Y. Es decir, vamos a tomar todas las desviaciones solamente en el eje Y y considerar que las desviaciones en el eje X, ven como acá yo he analizado todo como desviaciones respecto al eje Y, no he analizado desviaciones en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces se toma así, que el error de la variable en el eje X es mucho menor que el error de la variable en el eje Y. Esa es una condición porque es un supuesto del método, porque toma toda la dispersión en el eje Y. Y eso se lo ve en la práctica, en este caso. Acá está la desviación estándar de los valores de los puntos en el eje Y, no en el eje X. Bueno, tomando esto como base, se puede calcular las desviaciones, la cota para la pendiente y para la ordenada al origen de esta manera. Son la desviación estándar en el eje Y, calculada de esta manera, y multiplicada por este factor. ¿De acuerdo? Eso también se deduce de usando las ecuaciones que tienen antes de A y B. ¿De acuerdo? Acuérdense que para calcular la desviación, la incertidumbre de una variable es la derivada total de la variable. Entonces, aplicando esa definición, yo puedo encontrar que la derivada total de la variable respecto a los valores que tengo se calcula de esta manera. Entonces ya tenemos los valores de A y B y tenemos la cota de esos valores. Entonces, la mejor recta de ajuste va a estar dada por una recta que tiene pendiente A más menos delta de A en las unidades que correspondan y que tiene ordenada al origen B más menos delta de B en las unidades que correspondan. Y bueno, ¿cómo tomamos la cota A? La cota, esta que acabamos de calcular, delta de A, es la incertidumbre del valor de A debido a las desviaciones estas respecto a la mejor recta de ajuste. Pero nosotros sabemos que esto también tiene escondido el error de las mediciones, que acá hemos dicho que eran despreciables, pero hay otros casos, que es el caso del ejemplo que yo les he puesto antes, en donde no todos los errores eran despreciables. En este caso, en este ejemplo, no todos los errores eran despreciables, no todas las incertidumbres de las mediciones eran despreciables. En muchos casos son más importantes que la desviación entre el punto y la recta, ¿sí? Entonces, ¿cómo los tenemos en cuenta? Hay que tener en cuenta las dos fuentes de error.
las desviaciones respecto a la recta por desviaciones al azar y los errores experimentales. Por eso nosotros decimos que la cota de la pendiente A la vamos a poner como igual al delta de A que me da el método gráfico. ¿Por qué? Porque el método gráfico trabaja, acuérdense, cuando ustedes calculan por el método gráfico la pendiente, trabajan con las incertidumbres experimentales. Ahí aparecen los errores de medición, más el error de las desviaciones del método de cuadrados mínimos. ¿De acuerdo? Esto es, digamos que una suma simbólica, porque en muchos casos uno es muy grande y no vale la pena sumarle el otro porque es muy pequeñito. Entonces yo tengo que sumar 10 más 1, no sumo, pongo el 10, pongo el más grande. Pero tienen que estar explícitamente representados los dos para saber en qué caso estamos. Si estamos en un caso en donde las desviaciones respecto a la recta son grandes o los errores de medición son grandes. ¿De acuerdo? Depende de cuál sea la situación, a lo mejor puedo siempre despreciar o directamente tachar uno de los dos sumandos, pero tienen que estar explícitamente los dos. Porque esto 0 no puede ser nunca, ¿no es cierto? Hay un valor mínimo que va a tener esto. Entonces, en los dos casos se suman las dos fuentes de incertidumbre. La gráfica que representa los errores experimentales, las incertidumbres experimentales, y la del método de cuadrados mínimos que representa la forma en que se distribuyen los puntos respecto a la mejor recta. Bueno, con la calculadora científica pueden calcular A, B, delta de A y delta de B muy fácil. En rigor, con la calculadora científica calculan el delta de A y el delta de B del método de cuadrados mínimos. El método gráfico tienen que hacerlo a mano y sumarlo ustedes. ¿De acuerdo? En el caso en que sea necesario. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a representar esa recta? La recta de mejor ajuste que hemos dicho. Bueno, vamos, entonces yo les he dicho que ya teniendo la ordenada al origen y teniendo la pendiente, yo tomo cualquier valor de X y represento. Pero si quiero representar la pendiente y el intervalo de incerteza, de incertidumbre de esa pendiente, yo quiero representar la pendiente y cuál es el intervalo de variación, es decir, si mi pendiente tiene mucha incertidumbre o poca. Para eso se busca el punto medio del conjunto de valores medidos, el punto medio de X, que es el punto que queda en el medio de la gráfica, porque ese es el punto que está mejor medido, es decir, el punto que tiene menor error, porque está en el centro del conjunto. Bueno, para este punto calculo el valor de I correspondiente y sobre ese punto busco otro punto, ahora trazo la recta que tenga como pendiente A menos delta de A y la recta que tenga como pendiente A más delta de A. Eso me va a dar la zona entre las cuales, la región del espacio en donde están contenidos, tienen que estar contenidos todos mis puntos experimentales. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que yo he calculado. La mejor pendiente con su cota de error. Entonces, si yo marco la cota de error, acuérdense, cuando yo marco sobre una línea recta, yo he medido n puntos, marco los valores sobre una recta y marco las cotas, me quedan más o menos todos los puntos dentro de las cotas de error. En este caso, más o menos me tienen que quedar todos los puntos experimentales dentro de las dos pendientes extremas, digamos, la pendiente mínima y la máxima. ¿De acuerdo? Bueno, acá están los casos que les decía recién, no necesariamente, en este caso, por ejemplo, el error del cuadrado mínimo es 0, porque no hay desviaciones, todas las desviaciones son nulas, entonces yo hago toda la suma esa entre 0 y n y me va a dar que todos los términos son iguales a 0. En este caso, el único error que aparece es el error del método gráfico. ¿Por qué? Porque estos puntos tienen errores experimentales. Entonces, en este caso tengo que poner el error experimental. Lo mismo pasa para la ordenada al origen.
Bueno, en el otro caso extremo, en donde las desviaciones sean muy grandes respecto a los errores. Acá, el delta de m gráfico es muy pequeñito respecto del m del cuadrado mínimo. Por lo tanto, directamente acoto la recta con el valor del error del cuadrado mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los casos extremos. En el medio puede haber valores que sean parecidos, tengo que sumarlos. Bueno, en los casos en donde, a ver, con el método de cuadrados mínimos podemos encontrar rectas insólitas que no correspondan a nada, porque ahora ni siquiera tengo el papel en donde yo voy a ir a ajustar una recta con una regla. Esto lo hago con matemáticas, con una calculadora, sin haber dibujado todavía la recta. Entonces puede darse caso de que yo he encontrado una bonita recta, pero mis puntos experimentales son estos. Puede haber un caso que los puntos experimentales hagan esto y que yo ajuste una recta. Porque el método me ajusta la mejor recta, o la llamemos de otra manera, la menos peor. ¿De acuerdo? Pero la menos peor puede ser inútil para nuestros objetivos. Yo puedo tener una nube de puntos así, que tiene forma total de nube, y puedo ajustar una recta, pero esa recta va a tener mucho error. Es decir, todas las pendientes que estén en el medio de esta también ajustan a estos puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo termino de encontrar los valores, los valores de la pendiente y la ordenada al origen, es urgente que yo haga la gráfica, que yo los represente, para saber si efectivamente esos valores que yo he representado acá en esta recta son los puntos que ajustan acá, o esta recta anda por acá y los puntos míos andan por aquí, para detectar errores de cálculo, obviamente. Entonces, esta recta tiene que poder representar mis datos, no ser otra cosa cualquiera. Para eso están estos ejemplos extremos que les muestran casos que podrían suceder, que podrían ser cualquier cosa, y yo lo mismo he encontrado una recta muy bonita que tiene el A muy bien acotado y el B muy bien acotado, y sin embargo no me sirve. ¿De acuerdo? Bueno, después lo que sigue acá tiene un ejemplo resuelto, cómo serían los pasos para ir resolviendo, cómo voy encontrando los valores. Bueno, eso ya les voy a decir no hoy porque no hemos pasado mucho en tiempo. Pero esto yo les voy a dejar para que ustedes lo lean de nuevo, lo tienen que leer en un libro, puede ser el ver, puede ser, hay un apunte del laboratorio que también tiene esto, que nosotros lo tenemos escrito en un apunte interno del laboratorio, porque esto lo tienen que tener muy práctico, y además está por ahí también un tutorial que dice cómo hacer este cálculo con una calculadora científica, porque la calculadora científica yo entro los valores de X y los valores de Y, y me dan todas esas, me da la suma de los X, la suma de los Y, la suma de los X por Y, la suma de los X cuadrados. Entonces todos esos términos que ustedes los ven, que son tan pomposos y tan raros escritos acá, son valores que la calculadora me los da simplemente entrando en modo estadístico con los datos numéricos, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener los valores estos, y todo lo que van a tener que hacer acá es una diferencia y después un cociente. Tanto en este cálculo como en el cálculo de los deltas es sencillo hacerlo. Pero ¿qué es lo importante? Que de ahora en adelante sepan muy bien decidir cuándo tienen que usar este método de ajuste por cuadrados mínimos y cuándo no. A ver, en principio decimos, claro, este método es mejor porque es matemático y me libera de hacer ajustes. Ahora, en el caso que suceda esto, ¿vale la pena hacer aunque sea 2 multiplicaciones? No, porque esto obviamente no tiene desviaciones, las desviaciones son nulas, no vale la pena usar el método de cuadrados mínimos. Esto lo ajusto colocando una regla encima de eso, calculo la pendiente con 2 puntos y ya está. Los errores son los que corresponden al método gráfico. En este caso no vale la pena perder tiempo con el método cuadrados mínimos, porque no hay desviaciones, porque me va a dar 0 la suma esa, ¿sí? En este caso seguro que hace falta
el método de cuadrados mínimos. Y en general, en todos los casos en donde los errores accidentales y los de desviaciones sean parecidos, también conviene calcular por el método de cuadrados mínimos. ¿Qué ventaja tiene el método de cuadrados mínimos? Que la pendiente está muy bien calculada. La pendiente y la ordenada al origen también son valores muy bien calculados. Entonces, esto me da garantía de que esa recta está bien hecha, está bien calculada. Bueno, les pido disculpas porque se ha hecho muy largo el día de hoy, pero yo quería que esto lo tengan completo. Yo pensaba que si nos metíamos con oscilaciones no íbamos a completar todo el tema. Esto quiero que lo vean. Ya les vamos a informar, vamos a charlar con los profesores si vale la pena que vayan a hacer las mediciones o hace falta una clase más introductoria sobre oscilaciones y recién van a ir al laboratorio. Lo charlamos tranquilo y estamos en contacto, les comunicamos de cómo seguimos. Si el martes seguimos con la clase virtual o van al laboratorio, ¿de acuerdo? Lo que es importante ahora, chicos, que este método lo manejen, le pierdan el miedo y busquen hacerlo en Excel. Esto es lo que da el Excel. El Excel me da esto. Acá está la mejor pendiente y la mejor ordenada al origen. Cuando me da la ecuación, cuando ustedes piden escribir la ecuación de la recta en el gráfico, les da esto. Y les da este R cuadrado, que es un factor de la bondad del ajuste, que ya les voy a contar cómo se calcula la otra semana. Es algo parecido a calcular el delta de A y el delta de B. Pero esto así aparece en el Excel, el resultado de una representación gráfica. Vayan haciéndose familiares con esto, usen el Excel, pongan datos, pongan pares de números cualesquiera y traten de ajustar una línea recta. Esa es la práctica que tienen que acceder, que tener a mano para ir luego al laboratorio y tener datos concretos y poder ahí en un ratito hacer un ajuste. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente quiero recordarles que la asistencia obligatoria de ustedes es de 3 horas por semana. Entonces las clases en realidad tienen que ser un poco más cortas, porque la clase práctica debería ser una hora y media más o menos, la clase real práctica, ¿no? Las entradas y las salidas, ¿no? La clase práctica de 1 hora y media y la clase esta de los viernes también de 1 hora y media. Y dejar para el final el que quiera quedarse para hacer consultas o para seguir hablando del tema. Eso, la asistencia mínima que ustedes tienen que tener por semana es de 3 horas. Y en este laboratorio lo vamos a controlar mejor, chicos. En el laboratorio 1 hemos sido más laxos con la asistencia, pero ahora en el laboratorio 2 va a ser más importante que ustedes estén presentes en las clases y que cumplan con esta asistencia mínima de 3 horas por semana. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en contacto y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Gracias, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, chicos. Nos vemos.